Hola Géminis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda, Géminis, que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aquí Géminis, con este 2 de oro, se ve que muchos de ustedes van a estar haciendo equilibrio o malabares con dos empleos que tengan al mismo tiempo, con un empleo y un negocio, o simplemente con el dinero que está ingresando a sus cuentas y el que están destinando para sus gastos. Aquí se ve que ustedes están manteniendo el equilibrio y haciendo malabares con dos cosas al mismo tiempo. Y acá van a tener que estar tomando pues una decisión de si se quedan así o simplemente continúan hacia adelante. Esta decisión puede ser de si tienes un trabajo y un negocio, pues si decides dejar el trabajo definitivamente y dedicarte 100% a ese negocio, a eso que estás haciendo, esa inversión que estás haciendo, o si tienes dos empleos, en cuál de los dos podrías estar dejando y dedicándote solamente a uno. Si es en ingresos y gastos, pues esta decisión efectivamente podría ser en si deberías estar creando un nuevo negocio o otra alternativa de ingresos para poder mantenerte económicamente o para poder seguir avanzando. Acá esta persona, este 2 de bastos, se ve que tiene algo, tienes lo que tienes en las manos, vas a estar valorándolo, vas a estar analizándolo y vas a estar mirando hacia dónde seguir, qué camino tomar. Tienes dos alternativas que has estado manteniendo ese equilibrio hasta ahora, pero tienes que tomar una decisión hacia dónde vas a ir, cuál es el camino que vas a seguir, cuál es el próximo paso y vas a estar mirando qué es lo que tienes que hacer en el futuro. El rey de bastos acá puede ser una persona que los ayude a tomar ese tipo de decisión. Esta persona podría ser alguien que te impulse hacia adelante. Alguien que quizás tú estás procrastinando esta decisión porque este 2 de bastos está pensándolo pero no toma la decisión. Entonces este rey de bastos puede ser alguien que venga y te diga: deja de procrastinar, Géminis, que tienes que decidir. ¿Sigues lo que estás haciendo o simplemente te decides por una de las dos? Es una persona que te le pone fuego, que te le pone impulso a la decisión que tienes que estar tomando. O simplemente vas a estar tomando el control de esto y vas a estar progresando, vas a estar avanzando. Por eso lo vas a hacer gracias a la intervención de una persona o de una energía que tiene muchísima energía precisamente de liderazgo, de iniciativa, de control de las situaciones y de impulso, que genera orden, genera dirección y vas a estar viendo los resultados gracias a esta persona que te ayude, que te impulsa o simplemente esta energía que va a estar alrededor de ustedes. Acá esta carta también puede manifestarse o puede representar a noticias o acontecimientos importantes que van a estar llegando y pues esto van a hacer que tú tomes una decisión y que acabes de avanzar. Aquí también pueden ser noticias que lleguen, que te impulsen, que esto que tú estás pensando no te quedes solamente pensando y que acabas de tomar la decisión que tienes que estar tomando. Vamos a ver qué acompaña al caballero de copas. Acá Géminis viene el caballero de copas y acá alguien o te viene una idea que te trae algún tipo de invitación, te trae un mensaje, una oferta a hacer algo nuevo. Esto es una propuesta que te va a estar gustando pues muchísimo, pero esto viene con un tono romántico, con un tono idealista, algo que no tiene un plan concreto detrás. Es como alguien que es un soñador que se quedaría solamente en la fantasía, que esto para poder hacer las cosas que sean efectivas necesita un plan sólido detrás y esta propuesta lamentablemente no la tienes y tienes que pensar muy bien lo que van a estar haciendo. ¿Por qué? Porque esta propuesta puede ser muy buena, pero tienen que hacer una inversión económica bastante fuerte. Acá esta inversión económica fuerte que tienen que hacer no solamente te dejaría los números en rojo, los números en cero, sino te dejaría también en negativo. ¿Por qué? Porque esto puede referirse a algún préstamo bancario que tuviesen que pedir
algún tipo de financiamiento, y cuando se pide algún préstamo bancario o algún financiamiento o alguna hipoteca, pues realmente los números se quedan en menos, no se quedan solamente en cero. O sea, te quedas sin dinero y con una deuda detrás que tienes, por supuesto, que pagarla. Cualquier persona que comienza quizás un negocio un poco más grande, hay negocios más pequeños que no necesitan tanto capital, pero hay algunos que sí, aunque sean pequeños o medianos, necesitan una inversión. Y es eso precisamente lo que esta persona podría estarte proponiendo. Y este 5 de oros pues representa eso, que tendrías que pedir algún tipo de préstamo, algún tipo de deuda, tendrías que estar cayendo en esto para poder poner en marcha este negocio. Así que deberías estar investigando bien, deberías estar pensando bien si ese negocio te va a dar resultados a corto plazo, a mediano plazo, que te permita pagar este dinero. Muchas personas ven esto como un gasto. Sin embargo, esto es una inversión. Hay inversiones que tienen una base sólida, señores, y hay inversiones que no tienen una base sólida. En este caso, este caballero de copas lamentablemente no tiene un plan sólido detrás. Para que esta inversión sea sólida, sea buena, ustedes deberían, si se les presenta esto, por supuesto, pensar bien qué es lo que van a hacer, porque sí, es bueno salirse de la caja, pensar fuera de la caja, pero una cosa es pensar o salirse fuera de la caja con un plan concreto, hacer de, ok, si pierdo el dinero, lo perdí, no pasó nada, mi familia va a seguir comiendo, yo voy a seguir viviendo en mi casa, voy a seguir manejando el auto y no va a pasar nada grave, ¿ok? Y otra cosa diferente es que ustedes, por esta pérdida económica, si el negocio llegara a fallar, pues entonces ustedes pongan en peligro su estabilidad económica, la estabilidad económica de su familia. Aquí ustedes tienen que pensar muy bien qué es la opción que van a hacer, qué es lo que tienen que hacer. La reina de copas, disculpen, esto puede ser bueno, esto puede ser una excelente idea y solamente una inversión, pero puede ser que ustedes tengan que investigar más a fondo qué es lo que tienen que hacer, que tengan que estudiar qué plan tienen que seguir. Y si ustedes estudian cómo hacer las cosas, qué es los requisitos que tienen que hacer, qué es lo que tienen que hacer, el plan podría ser maravillosamente bueno, espectacular. A pesar de que este sea un soñador y no tenga el plan sólido detrás. Si ustedes le ponen el plan sólido detrás, esto funciona. Pero tienen que hacerlo, ¿ok? Y la reina de copas acá, hay una mujer que va a estar apoyándote, una mujer que va a estar guiándote, una mujer que tiene muchísima inteligencia emocional, y esta persona o esta mujer o esta energía que se va a estar moviendo alrededor de ustedes te va a traer el equilibrio emocional que ustedes necesitan. Esto es una persona o una energía que te va a dar bastante sabiduría y va a mantener tus emociones controladas en decisiones importantes que van a tener que hacer en los próximos días ustedes. Vamos a ver qué acompañan al 8 de oros acá. Vamos a ver qué acompaña al 8 de oros. Aquí con este 8 de oros, definitivamente, como te estaba diciendo, por aquí te dije, puede ser que esta oferta sea buena, pero vas a tener que estudiar, vas a tener que investigar, vas a tener que perfeccionar esto que simplemente en crudo te trajo el caballero de copas. Aquí con el 8 de oro se ve que ustedes van a tener que estar mirando cómo funciona esta oferta, o cómo se puede mejorar, o cómo se puede estabilizar esto para que funcione. Si haces este periodo de estudio, de perfección, de mejoramiento, pues esto podría estar funcionando, porque aquí hay cosas que siguen sin estar claras. Este 7 de copas me dice que aquí hay cosas que no tienes toda la información, que hay propuestas que son buenas y otras propuestas que no lo son, o una propuesta simplemente de la cual no tienes toda la información. Quizás tú crees que esto sea algo fácil, algo que quizás tú pongas el negocio, inviertas X cantidad de dinero y recuperes la inversión en 2 o 3 meses. No, esta propuesta no va a pasar así, ¿ok? Esta propuesta, tú pones el dinero, pones la inversión y en 2 o 3 meses posiblemente no hayas recuperado absolutamente nada. Estés en ceros todavía y sigas en negativo, por supuesto. Y que esta recuperación venga a ser después de 6 meses, después de un año, después de un tiempo de estar trabajando en ese negocio, haciendo lo que tienes que hacer. Por eso se te dicen estas cartas que tienes que estudiar muy bien lo que vas a hacer, porque hay propuestas que no son claras y vuelven a reafirmar lo mismo. No significa que no se te den, ¿ok?
Puede ser que sí se te den, pero tienes que estudiar, tienes que educarte, tienes que informarte, tienes que ver todos los pros y los contras. Tienes que aprender absolutamente todo sobre eso que vas a estar haciendo. Esta reina de copas es muy intuitiva y podría estarte guiando si es una persona alrededor de ustedes. Y va a ser algo que va a ser muy esforzado, porque este 9 de bastos me habla de muchísimo esfuerzo. Si es algo, por supuesto, que tienen que estudiar, les va a costar Dios y ayuda. Es algo donde van a esforzarse enormemente. Es una carta donde te dicen que no te rindas, que lo mejor está por venir, pero que definitivamente van a tener que esforzarse por aprender esto nuevo, por aclarar esta información y por determinar qué es lo que tienen que hacer. También es algo que te dije, se puede dar, por supuesto que sí, se te puede dar, pero no se te va a dar en un corto plazo de tiempo. Se va a dar, pero se va a estar demorando. Es algo en lo que vas a estar trabajando muchísimo. Es algo en lo que quizás tú digas, yo me rindo, ya no puedo más. Si es un negocio, tú digas, contra, invertí todos mis recursos, invertí todo mi dinero, me quedé con un tronco de deuda que para pagarla estoy sufriendo, estoy teniendo que trabajar más de 8 horas, estoy teniendo que trabajar 16 horas al día y no consigo pagar esa deuda y esto no acaba de avanzar, quizás los clientes no llegan. Es un tipo de empleo así. Lo que sí te está diciendo esta carta es que aguantes, que no te rindas. Si te metes en el negocio, si haces esta inversión o si ya están metidos mucho en este tipo de inversión, esta carta te está diciendo que aguantes, que no te rindas, que esperes un poco más, que lo mejor está por venir, pero no puedes rendirte. Vamos a ver qué pasa si no te rindes. Vamos a ver qué pasa acá si ustedes no se rinden y aguantan todo lo que tienen que aguantar. Pues nada, si ustedes aguantan ese periodo, si ustedes resisten, pues acá el caballero de espadas me dice que va a haber algo que los va a estar sacando a bastante velocidad, alguna información, alguna noticia que podría hacer que esto se acelere, que esto mejore. Y el caballero de espadas también me indica que hay obstáculos en el medio que van a ser eliminados, que se van a estar quitando. Que vienen noticias, viene información de forma acelerada. También depende para que esto se termine, también depende de que ustedes tomen estas oportunidades. Estas son oportunidades que les va a pasar por delante para ustedes poder salir de esta situación. Y aquí ustedes van a poder cambiar las cosas solamente si aprovechan esta oportunidad, que van a tener que tener muchísima agilidad mental para aprovecharla y para tomarla. Y como siempre digo, estas oportunidades que se presentan con el caballero de espadas son calvas y hay que cogerlas por los pelos. Así que ahí tienen su mensaje de estos días. Vamos ahora con un mensaje, no. Vamos ahora con un área de su cuerpo que tienen que prestarle atención en los próximos días. Recuerden, si tienen algún tipo de molestia, consulten a un médico, porque esto no es consulta médica, señores. Así que cualquier cosa, háganse un chequeo médico o consulten un médico. ¡Wow! Sale el perro guardián nuevamente. Esto no ha salido a 2 signos, creo que hasta ahora. El perro guardián, señores, les indica que tengan cuidado con su sistema respiratorio, orejas, olfato, ojos, vista, todo lo que es cabeza. También con su sistema inmune. Cuidado con esto, cualquier molestia, cualquier cosa, pues háganse un chequeo médico, ¿ok? Vamos ahora con un mensaje de las cartas del oráculo del árbol espiritual. Vamos para allá, para Géminis. Géminis te dice, árbol, dile al árbol lo que realmente piensas. O sea, busca una planta cerca de ustedes, abracen un árbol, hablen con el árbol. Les parecerá quizás una locura hablar con las plantas, pero háganlo, desahóguense, abrácenlo para que su energía se descargue a Madre Tierra y para que se sientan bien. Esto le descarga cualquier tipo de emoción negativa que ustedes podrían estar sintiendo. Vamos ahora a la frase para manifestar, por supuesto, lo mejor de esta lectura, señores. Y con este caballero de espadas espectacular que sale aquí al final de ustedes, pues simplemente déjenme en los comentarios la frase: a mí siempre todos los obstáculos se me eliminan. A mí siempre todos los obstáculos se me eliminan. Y nos vemos, Géminis, en el próximo video. Hasta la próxima.